Sin duda hemos escuchado y leído en el Santo Evangelio muchísimas veces de que Jesús ha venido a traernos el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios ya está en medio de vosotros. El reino de Dios no está aquí ni está allí. El reino de Dios se ha confundido muchísimas veces con una situación sociopolítica, digamos, de imposición, digamos que según la nomenclatura de este mundo. Mira, del reino de Dios, dice Jesús, es como la semilla que se siembra en tierra y muere para que dé fruto. Es como un grano de mostaza que se siembra en tierra y se convierte después en un árbol grande con ramas donde los dos pájaros anidan y se cobijan bajo sus ramas. Si no hay muerte de esa semilla, no hay fruto. Y fijaos que la semilla tiene valor y tiene fuerza por sí misma para transformarse después en un árbol, una fruta o en lo que fuere, por sí misma. Basta con que le dejemos crecer, basta con que el terreno donde está sembrada sea el adecuado, que esté labrado y que tenga el agua suficiente y que le dé la luz del sol. La semilla por sí sola da fruto, pero la semilla tiene que morir, la semilla tiene que pudrirse bajo tierra. Dice Jesús, Él es la semilla, es el reino que ha venido a este mundo. Y ese reino anunciado por Él, que es su propia persona, viene a nosotros para salvarnos. Pero si es la semilla, que es el reino, tiene que morir. Es su crucifixión, es su entrega. Jesucristo el Señor muere en la cruz para dar fruto. Jesús muere en la cruz para salvarnos. Y esto no lo podemos olvidar. Pero el reino de Dios que ha traído Jesús, que es el mismo Jesús que ha venido a transformar este mundo, bueno, y este reino es el reino de la paz, de la felicidad, del gozo, de la alegría, de la justicia, del amor. Este reino se siembra también en cada uno de nosotros, en el bautismo. Cada uno de nosotros en el bautismo hemos recibido la semilla y a lo largo de toda nuestra vida esa semilla tiene que crecer. Si no le ponemos impedimentos, esa semilla nos va transformando. ¿Y en qué consiste esa transformación? Pues aspirará a la santidad. Si somos hombres y mujeres nuevos. La semilla del reino nos hace hijos de Dios, nos hace portadores de la salvación. Más aún, la salvación nos transforma. Y esto es a dónde nos lleva. ¿A dónde nos lleva el reino? A la santidad, a la felicidad. Decía el Papa Benedicto XVI que la santidad no debe ser una palabra rara entre nosotros, no debe ser un concepto, ¿verdad?, que se puede aplicar a algunos de nuestros hermanos, ¿verdad?, que son los santos canonizados. Debe ser algo habitual. ¿Para qué hemos sido bautizados? Para ser santos. ¿Por qué nos ha creado Dios y nos ha redimido y recreado en el bautismo? Para ser santos. ¿Por qué luchamos contra el vicio, contra los pecados y contra las miserias? Pues para ser santos. Y no se trata de hacer nada extraordinario. Se trata de vivir con paz y con sosiego haciendo la voluntad de Dios en cada momento. Me diréis, qué fácil, no, qué difícil. Pero lo que debemos de hacer es no poner impedimentos. Por eso nuestra lucha sincera contra el pecado. Y la santidad, que es la acción de Dios en nosotros, nos va transformando y nos va haciendo hijos de Dios. Y nos va haciendo verdaderamente ser hijos de Dios y herederos de la vida. Y somos testigos de este reino en medio del mundo. ¿Y qué es la Iglesia? La Iglesia es la portadora, la que anuncia ese reino. La Iglesia no es el reino de Dios, la Iglesia no nos salva, pero la Iglesia es portadora de la salvación. Y esta Iglesia en este mundo pues tiene que anunciar la vida y tiene que sembrar la semilla. Nosotros sembramos la semilla del reino como Iglesia, no solo los sacerdotes, sino los laicos, los consagrados, tú y yo, todos nosotros. Sembramos la semilla en la tierra de este mundo. Y este mundo, pues, sabéis cómo está, y pone un montón de impedimentos para la transformación de este mundo de pecado, de este mundo insolidario, de este mundo injusto, en el mundo según el plan de Dios, donde vivamos la fraternidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues nosotros sembrar, sembrar, sembrar. Yo soy párroco de Santiago Apóstol de Albatera. Dentro de muy poco, si Dios quiere, seré párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Sax. ¿Y qué he hecho yo durante estos años aquí en Albatera, en esta parroquia? Pues recoger los frutos de la siembra de otros hermanos míos, de otros compañeros míos sacerdotes, que antes que yo han anunciado la buena noticia. ¿A dónde voy? Pues voy a recoger y voy a seguir sembrando en la parroquia donde otros compañeros míos han sembrado esa palabra, esa semilla del reino de Dios, e intentaré seguir sembrando para que crezca. Y esta es la realidad. Y esto no lo hacemos solo yo, nosotros, los sacerdotes, sino todos los cristianos. Somos portadores de la semilla. Y esa semilla, pues,
la dejamos en manos de Dios, hemos de sembrarla, hemos de anunciarla, hemos de tener experiencia de fe y hemos de confiar siempre en la mano de Dios. Amigos, hermanos, este domingo al celebrar la Eucaristía oiremos el reino, y el reino no está aquí, no está allá, pero está dentro de vosotros. Ese reino es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, lo que quiere para este mundo. ¿Para qué hemos sido creados? Para ser felices. ¿Para qué ha creado Dios este mundo? Para que seamos felices. Y resulta que el pecado, la injusticia, en definitiva el rechazo a Dios, hace que esa semilla no crezca en ti y en mí, y no crezca en el mundo. Bueno, pues aquí estamos los que queremos ser cristianos, digo yo, que seguimos anunciando el Evangelio y a veces somos políticamente incorrectos. No nos debe asustar ni extrañar. Si el reino de Dios vino, Jesucristo es la semilla del reino, es el reino presente en Israel en ese momento y lo mataron. Si el reino de Dios está en medio de nosotros, si sembramos y a veces nos critican, nos rechazan y nos persiguen, pues esto es la Iglesia. La Iglesia no le toca agradar al mundo, a la Iglesia no le toca que le aplauda el mundo, a la Iglesia no le toca sino anunciar en la salvación para llevar al hombre, llevar a la sociedad, si quiere, al encuentro con el Señor, si quiere. Y esto no se consigue simplemente con anunciar el Evangelio, sino ser coherentes, sino al mismo tiempo ser libres y no amoldarnos a este mundo. Somos ciudadanos de este mundo, somos peregrinos de este mundo, pero no somos de este mundo. Sembremos el reino, sembremos la semilla y esa semilla irá dando fruto en cada generación y aquellos que acojan esa semilla en su propio corazón serán salvos. ¿Qué nos espera? La vida. Hermanos, amigos, con esperanza, el reino de Dios está aquí. Abrámosle ese corazón nuestro para que la palabra de Dios que es sembrada verdaderamente fructifique. Un fuerte abrazo.